Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes? Estamos aquí en una nueva clase de literatura. En esta ocasión vamos a tratar sobre la generación del 98. Para ello, primero vamos a conocer un poco sobre el contexto en el cual se desenvuelve esta generación del 98. Primero tenemos el desastre nacional y por otro lado tenemos la crisis cultural y el modernismo americano. Sucede que hacia 1885 la reina María Cristina estaba gobernando y durante ese tiempo se acrecientan las luchas independistas de independencia de las colonias en América. Como ustedes saben, 1800 fue un periodo en el cual España estaba sufriendo muchas heridas en América y esto se debe a la independencia de muchos de los países. Por ejemplo, Perú, Argentina, Bolivia, Venezuela y otros más. Y los finales, y a los finales tenemos también la independencia de islas como la de Cuba, Puerto Rico y también Filipinas. Sucede que Estados Unidos tenía unas intenciones también económicas y políticas en estas islas y en 1898 en La Habana explota misteriosamente el acorazado o buque estadounidense Maine, donde mueren 266 personas. Este hecho es tomado como pretexto para el inicio de la guerra entre España y Estados Unidos. Entonces se va a dar justamente el triunfo de Estados Unidos y, como era predecible, justamente España termina siendo despojada de las últimas colonias que tenía en América, el caso de Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Por otro lado, después del gran periodo de la Edad de Oro que se tuvo más o menos hacia el siglo XVI, el siglo XVII, la literatura se va a encontrar en una etapa de decadencia donde escaseó la calidad y predominó la mediocridad. Algunos dicen, por ejemplo, que a partir del neoclasicismo no se tuvo ese esplendor que se tuvo en la Edad de Oro. ¿Por qué? Porque teníamos figuras aisladas, caso de Leandro Fernández de Moratín. Por otro lado, cuando llegó al realismo, tampoco surgió y tampoco tuvo un apogeo tan inmenso como lo tuvo la Edad de Oro. En ese caso tenemos a Benito Pérez Galdós, que no tuvo gran repercusión. Y por otro lado también teníamos a Leopoldo Alas Clarín con su obra La Regenta. Posteriormente también se va a hablar sobre el romanticismo, pero en el romanticismo vamos a tener que el sentimiento francés estuvo muy arraigado, por lo cual tampoco se arraigó muy profundamente dentro de las letras españolas. Entonces, había una escasez de calidad y predominó una mediocridad en el sentido de que le faltaba originalidad también a las obras literarias, como ya había mencionado en el caso del neoclasicismo, el romanticismo y también el realismo. La publicación de Azul va a hacer posible que tengamos una nueva tendencia literaria gracias a la obra de Rubén Darío. En ese sentido, nosotros vamos a tener, por ejemplo, los postulados de el cromatismo, la musicalidad, que se va a presentar con esta obra Azul, que se publica más o menos hacia 1888 y va a inaugurar justamente el modernismo en Hispanoamérica y por tanto también esa influencia que se necesitaba para que se pueda producir literatura de una manera más distinta y más original y con una nueva calidad literaria. Y justamente este modernismo va a influenciar mucho en los escritores de la generación del 98. Bien, en la definición tenemos que decir que la generación del 98 es aquel conjunto de intelectuales que buscaron
cambiar la crisis cultural y espiritual en que había caído la sociedad española. Son conocidos también como la generación del desastre. Su desarrollo intelectual también abarcó ámbitos morales, históricos y filosóficos. A este punto hay que definir a qué se le llama generación. ¿Qué es generación? Hubieron muchos autores en el cual trataron ese concepto de generación y a qué llamarle generación. Así como tenemos el concepto de movimiento o escuela literaria, también tenemos un concepto o ciertas características para llamarle a algo generación. Primero, por ejemplo, una de las primeras características que debemos tener en cuenta es que para llamar a un grupo generación, estos debieron de haber sido autores coetáneos. ¿Qué quiere decir esto? Que hayan nacido por años similares, en un periodo más o menos de 15 años. Por otro lado, que ellos hayan tenido una formación semejante o ideas semejantes, que también lo cumplen los de la generación del 98. En este caso, muchos de ellos fueron autodidactas. También que hayan tenido un espacio donde se hayan criado o se hayan convivido de manera personal. En este caso podríamos nosotros decir que la mayoría de la generación del 98 estudiaba en la Escuela Libre de Madrid, en el cual habían convivido mucho y habían justamente compartido ideas en base a esa experiencia. Por otro lado, también eh, otra característica es que haya habido un hecho generacional importante y que haya afectado a todos ellos. ¿Cuál es este hecho histórico? Es la derrota justamente de España frente a Estados Unidos o la pérdida de las colonias que han sufrido en esos entonces. Por otro lado, también debe haber la existencia de un líder, que en este caso se consolidó a través de la figura de Unamuno. Aunque hubieron otros más que resaltaron, pero la figura a seguir fue la de Unamuno. Y bueno, esas serían algunas de las características que debería de tener algo que se debe de llamar generación. Y también la va a tener, por supuesto, la generación del 27 posteriormente. Bien, ahora conozcamos algunas de las características que tiene la generación del 98. Por un lado tenemos el idealismo, ¿sí?, donde los escritores dieron a conocer una imagen personal de España. Por ello la preocupación de la reconstrucción de España. Y sobre todo una reconstrucción espiritual de España. En este sentido, nosotros vamos a tener que se habían concentrado en revalorar justamente o redescubrir los valores españoles. Y además, toda esa espiritualidad que tenían los españoles de, por ejemplo, las épocas medievales. Junto a este idealismo vamos a tener justamente esta actitud neorromántica donde se va a recordar ese pasado glorioso que se encontraba en la literatura medieval o en los hechos históricos del medioevo. ¿Por qué? Porque en el medioevo tenemos a una España que va a triunfar a través de la monarquía, que estaba en su apogeo hacia más o menos de 1100 a 1500, y que fue también un periodo glorioso en cuanto a la cuestión cultural, económica, política y demás hechos. Entonces, los escritores no lo van a hacer de forma colectiva, sino lo van a hacer de forma individual. Cada uno va a sentir de forma distinta y esos sentimientos lo van a plasmar justamente en su literatura de forma personal. Por otro lado, también tenemos la reivindicación de lo español y la revaloración de la tierra.
¿Cómo reivindicaron lo español? Pues se destacó personajes simbólicos para la definición del español. Por ejemplo, en uno de los casos tenemos el Cid. ¿Qué se rescató del Cid? El heroísmo, el amor a la familia y la patria. Recordemos que esos fueron los valores muy importantes que se destacaban en este personaje del Cid, a través justamente de Rodrigo Díaz de Vivar. Y por otro lado tenemos el Quijote de la Mancha. Y en este caso vamos a tener también la oposición entre el idealismo y el realismo, o la realidad que hace justamente siempre eh, pensar al Quijote, y que a pesar de esa realidad, el Quijote siempre va en busca de sus sueños. Ese conflicto también lo vamos a tener dentro de la generación del 98. Por otro lado, va a haber un vínculo muy estrecho con ciertas ciudades, por ejemplo, con Andalucía, el País Vasco, Alicante, la misma Castilla, que va a ser tomada como símbolo de la literatura de la mayoría de los escritores de la generación del 98. Sin embargo, vamos a ver que ellos tuvieron una visión muy subjetiva e idealista, ¿no? Donde les ganaba mucho la emotividad al momento de escribir sobre Castilla. Y en este sentido vamos a tener pues que los paisajes van a ser resaltados con ese idealismo propio de aquel que quiere mucho a su tierra, en tanto van a buscar un paisaje perfecto, un paisaje colorido, un paisaje donde va a tener que resaltar justamente esa característica española para que se pueda presentar al mundo. Y de esta manera maquillar justamente un poco la realidad y no hacer ver ese desastre en el cual se estaba convirtiendo España. Algunos de ellos van a hacer eso y otros justamente van a recordar a partir de esta decadencia el paisaje también medieval y el paisaje glorioso que tenían por esas épocas del medioevo de renacimiento del ciclo de oro español. Por otro lado, vamos a tener también la búsqueda por revalorar los clásicos de la literatura española. En este caso se va a ensalzar los ideales de los escritores como Cervantes Saavedra, Góngora o Mariano José de Larra también. ¿Por qué ellos? Porque fueron los que habían sido originales y también habían sentado muchas bases dentro de la escritura o de la literatura española. Entonces son modelos a seguir desde sus épocas. Por otro lado, la preocupación por la historia de España en el sentido de que querían revalorar, como había mencionado, el pasado español, pero desde un punto de vista íntimo y popular. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista de justamente recordar aquellos personajes típicos españoles, es decir, labradores, los curas religiosos, los gitanos, el panadero, por ejemplo, ¿no? El pregonero que existía por la época, en fin, todas esas personas comunes y corrientes de la época eran los protagonistas de esta literatura. También se arraigó mucho en aquellos espacios familiares y populares que se tenían por esos entonces para justamente revalorar costumbres y tradiciones que estaban teniendo por esos años. Por otro lado, vamos a tener también la preocupación por la existencia y también la diversidad de influencias. Por este lado, autores como Unamuno y Machado van a reflexionar sobre el sentido de la vida y el sentido de la muerte, por ejemplo, el sentido de la existencia humana. Y en este punto van a estrechar justamente esta idea de la vida y la muerte con la idea del país en decadencia o el país con una esperanza de vida a futuro.
Y por supuesto, vamos a tener símbolos de lo español que nos van a presentar justamente estos ideales de vida y de muerte a través de la poesía española. Por otro lado, van a tener, como mencioné, la influencia del modernismo hispanoamericano en el primer periodo de los escritores, por ejemplo, como el Machado y Valle Inclán. Y por otro lado, van a tener también la influencia decisiva del krausismo y además también a nivel de la ideología y de la filosofía va a destacar lo de Schopenhauer, lo de Nietzsche y de Dostoyevsky. Y en este sentido van a tener también una influencia trágica sobre la vida, eh, un cierto escepticismo y arraigado también mucho de esta realidad que se presentaba por esos momentos en España. Pues bien, ahora conozcamos de manera rápida a los representantes. Por un lado tenemos a Miguel de Unamuno, que fue el líder del grupo, el escritor y filósofo español que elaboró también el concepto de entrehistoria, ¿no? En su obra va a cultivar gran variedad de géneros literarios como la novela, el ensayo, el teatro y la poesía. Tenemos dentro de su obra, por ejemplo, Niebla, que también es llamada Nívola por su creador para separarla de la supuesta forma fija de la novela. Esa Nívola es un juego de palabras que crea Unamuno para decir que quería crear justamente otro tipo u otra especie literaria, contraria a la novela. Que lo que hizo él en Niebla no era una novela precisamente, pero era algo que se parecía a la novela y por tanto le llamó Níbula. También tenemos la tía Tula, donde vamos a tener el tema de la maternidad muy arraigada, y por otro lado también vamos a tener ensayos filosóficos como del sentimiento trágico de la vida. Otro de los autores muy importantes es José Martínez Ruiz, más conocido por su seudónimo de Azorín. Fue novelista, ensayista y crítico literario. Fue el primero que formuló y divulgó el nombre de Generación del 98. Entre sus obras se tiene, por ejemplo, novela de Antonio Azorín, y por otro lado también el ensayo Rutas de Don Quijote, donde él justamente nos va a presentar los espacios por donde se recorre esta historia de Don Quijote. Y cada vez que hace ese recorrido va justamente a ensalzar y va a recordar aquellos caminos de Don Quijote, y también va a rescatar ciertas características de cada uno de esos lugares que recorre Don Quijote de la Mancha en la obra. Por otro lado tenemos a Antonio Machado, del cual vamos a especificar un poco de su obra literaria. Machado nació en Sevilla y fue educado en Madrid. Él realizó sus estudios en el Instituto Libre de Enseñanza de Madrid y posteriormente completa los estudios en el Instituto como de San Isidro y también del Cardenal Cisneros. Realiza varios viajes a París, donde conoce a Rubén Darío y trabaja unos meses para la editorial Garnier. Esta experiencia de conocer a Rubén Darío le va a hacer justamente tener esa influencia del modernismo y plasmarla en sus obras como El campo de Castilla, que va a tener mucho de este modernismo a través de la musicalidad y el colorido en su literatura. Otros eventos muy importantes es que él obtiene una cátedra de francés en Soria, y justamente también este lugar va a ser muy importante para Machado, que va a enraizarse mucho en su literatura y que también va a estar muy presente a través de los temas referidos a Campos de Soria. Tras un viaje a París también con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios para estudiar en filosofía en Bergson y Verden, fallece su mujer, y este fallecimiento de su mujer también va a ser muy
honda dentro de su literatura, de tal manera que vamos a tener ciertos rasgos o pistas también sobre ella. Entonces fallece su mujer con la que llevaba casado más o menos 3 años y este hecho le va a afectar profundamente. Durante los años 20 y 30 escribió teatro en colaboración con su hermano Manuel. En la guerra civil, Machado no permanece en Madrid ya que es evacuado a Valencia en noviembre de 1936. Participa en publicaciones republicanas y hace campaña literaria. Colabora en Hora de España y asiste al Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. En 1939 marcha a Barcelona, desde donde cruza los Pirineos hasta Cullier. Ahí fallece al poco tiempo de su llegada. Pues bien, hemos conocido un poco sobre la biografía de Antonio Machado. Ahora un poco sobre su obra. Tenemos el poemario Soledades, y en este poemario vamos a tener una tendencia modernista, donde también van a haber ciertos elementos de Machado. Por ejemplo, su visión profunda e intensa sobre la vida y la muerte, que van a ser dos temas ejes de la poesía de Machado. Por otro lado, va a publicar posteriormente Soledades, Galerías y otros poemas, donde Machado va a quitar cierto cierta influencia modernista y va a retocar con su lenguaje propio, ya un poco más trabajado, más sobrio, más intenso, ¿no? Y le va a agregar ese tono de nostalgia y melancolía a los poemas. También vamos a tener Campos de Castilla y vamos a hacer un pequeño análisis con respecto a este poemario publicado en 1902. Por supuesto, Campos de Castilla pertenece al género lírico, ya que vamos a tener muchos poemas acá. Y por otro lado vamos a tener también que dentro de las especies literarias de Campos de Castilla va a haber una diversidad de poemas. Es decir, no solamente por un lado se van a presentar, por ejemplo, odas, sino también vamos a tener elegías, donde vamos a sentir el dolor, la tragedia del desastre español. Entonces va a ser una constante el hecho de que va a manejar justamente diversas especies literarias. Por supuesto también no olvidemos el romance español, que es una de las especies muy conocidas y muy tratadas dentro de la obra también de Antonio Machado. Y eso se va a poder evidenciar justamente a través de este poema La tierra de Álvaro González, donde se va a desplegar justamente la constante temática de Antonio Machado. También describe realistamente el paisaje, la gente del campo, el cuadro de costumbres, medita sobre la soledad, el pasado efímero, es decir, que se va, y la muerte. Hay crítica sutil y ironía de la situación económica y política de España, justamente en poemarios como A orillas del Duero, por ejemplo, o Campos de Soria también. Hay nostalgia por el pasado e incertidumbre por el futuro de España. A lo largo de los poemas de Campos de Castilla, vamos a tener justamente esa visión de qué futuro se le espera a España a través de este sentimiento que va a despegar la literatura de Antonio Machado. También vamos a tener que Castilla es el símbolo de España, por una razón muy importante, porque ahí surgió justamente nuestro idioma y además se dieron muchos de los eventos muy importantes que ocurrieron a lo largo de la historia. Por ejemplo, podríamos recordar también las hazañas del mío Cid, que se centraron a través de Castilla. Por otro lado, podríamos también mencionar
que los hechos de Don Quijote de la Mancha se dan alrededor de justamente esta ciudad de Castilla. Entonces tenemos muchos de los eventos que se van a dar alrededor de esta ciudad, ¿no? O de este ambiente de Castilla, donde se va a revalorar no solamente sus personas, sus personajes típicos, sino también los paisajes y también aquellos personajes símbolos de la literatura y que pasaron por ahí. También en algunos de sus poemas vamos a ver que se hace referencia a la muerte de su esposa Leonor, porque como mencionamos fue un evento muy profundo que le sucedió a él. También se incluyen proverbios y aforismos dentro de su poesía, y eso vamos a también ver que se despliega a través de esta filosofía existencial. Por último, los temas son muy variados en este poemario y vamos a observar que nos propone dos formas de abordar esta temática. Un bloque está dedicado justamente al problema de España, el problema a través del paisaje, la pobreza de los pueblos y la gente de Castilla especialmente, y por otro lado el problema existencial, el problema de la existencia del hombre español a través del paso del tiempo, la muerte, el amor y lo proverbial. Analicemos entonces un poco con respecto a esto. Por ejemplo, tenemos que hace mucha alusión al origen, a su origen, cuando habla, por ejemplo, en el poema Retrato, ¿no? Y menciona algunos fragmentos en el cual dice: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Nos está ubicando justamente y describiendo cómo era la infancia del yo poético en este poema. Por otro lado, su visión del amor, ¿no? Al momento de decir: más recibí la fecha que me asignó Cupido, que inesperadamente la recibe. Y esa es la forma en la que lo expresa a través de estos versos. Por otro lado, también la definición de hombre, ¿no? Que menciona, por ejemplo, cuando dice soy en el buen sentido de la palabra, bueno, se está definiendo como una persona buena. Ahí el yo poético, a pesar de decir que en sus venas hay gotas de sangre jacobina, ¿no? Pero en su verso brota un manantial sereno, es decir, tranquilo. Esto se va a analizar un poco más profundo en clase. Por otro lado, también va a expresar justamente su ideal estético, que va a ser contrario al modernismo. El modernismo fue una explosión de ideas sonoras, de ideas del color, de cambio de color, en fin, al cual, según este yo poético, se va a oponer justamente esa tranquilidad de esta estética o de esta belleza. Por otro lado, también vamos a tener el ideal de justamente el sentido de la vida, la muerte y la existencia a través de estos versos, como se puede observar. Por otro lado, vamos a tener en que en Orillas al Duero, por ejemplo, vamos a tener otra idea entre esta Castilla gris y una conciencia de la decadencia de España, que justamente se va a presenciar en estos versos. Pero también vamos a tener una paradoja. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos va a presentar a una Castilla que es miserable, pero también que es recordado como una Castilla dominadora por su pasado glorioso que tenía. Ese pasado glorioso de los reyes, ese pasado glorioso de los héroes que se tuvo justamente en las épocas medievales y también en el apogeo del Renacimiento español. Por otro lado, como habíamos mencionado desde un inicio, cuando hablamos de las características de la literatura de Antonio Machado, también vamos a tener ese afán existencial a través de
la vida del hombre. Y en este caso se va a oponer justamente al ideal que tenían los griegos, que era un ideal trágico de la vida. En ese sentido, el destino no está hecho, dice el yo poético de Antonio Machado en uno de los poemas que está en Cantares y Proverbios, en el poema 29. En este poema se va a aludir justamente a que las personas hacemos el camino, por tanto hacemos nuestro destino con cada paso. Por eso es que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, nosotros hacemos nuestro destino con cada uno de nuestros pasos. Entonces, acá también tenemos nosotros una idea de la vida y cómo es que transcurre la vida de nosotros constantemente a través del tiempo. Por supuesto, todos estos poemas todavía lo vamos a analizar con mayor profundidad en la clase de reforzamiento que tenemos. Esto solamente ha sido un panorama de manera general con respecto a la literatura de la generación 98 y con respecto también a Antonio Machado. Bien, entonces todavía tenemos la clase para reforzar y bueno, espero que te haya gustado este repaso que nos ha hecho ver un poco panorámicamente con respecto a la generación del 98. Y será hasta una próxima clase.